Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu bendición. Gracias, Padre, porque creemos que tú eres el digno Dios. Gracias porque por lo que tú hiciste, Dios, podemos entrar al lugar santísimo, Dios. Ya no hay impedimento para que podamos tener comunión nosotros contigo. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado. Gracias por ese amor inagotable que tienes para nuestra vida con cada uno de nosotros, con la iglesia. Queremos agradecerte en esta tarde, papá, por tus bendiciones. Gracias por lo que tú has estado haciendo en nuestras vidas, Dios, y lo que seguirás haciendo. Yo te pido, papá, que seas tú hablando en esta tarde a tu iglesia, que seas tú hablando a nuestros corazones y que, papá, lo que vayamos a escuchar, Dios, de ti, sea para ponerlo por práctica. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y el día de hoy voy a continuar con lo que comencé el mes pasado. La vez pasada titulé el mensaje Quitando Nidos. Y en esta tarde he titulado el mensaje Actitudes en la Iglesia. Y quiero que me acompañes, por favor, a Oseas, capítulo 6, versículo 6. Lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Y el deseo de Dios siempre ha sido que podamos conocerle. Ha sido que podamos tener una relación con Él, una relación personal con Él. Y recordando que en este año el tema que hemos estado trabajando en la iglesia es: ¿somos iglesia? ¿Somos familia? Y el año pasado compartí un poco acerca de esto. La iglesia es la segunda familia, por así llamarlo, que Dios nos da terrenalmente, porque tenemos nuestra familia en lo natural, pero también Dios nos da una familia en la fe. Y muchas veces la iglesia es para las personas tal vez el único medio o el único lugar donde van a poder involucrarse como familia, porque tal vez muchas personas no tengan esa oportunidad de tener una familia pues de sangre, ¿verdad? Y en la iglesia podemos encontrar esa familia que Dios nos da. Ahora, me gustaría preguntar para cada uno de ustedes, no tienen que contestar, solo es para que lo mediten ahí cada uno de ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes en la iglesia? ¿Cómo se sienten ustedes cuando vienen aquí a Centro Cristiano El Shaddai? Allá unos emocionados, ¿verdad? Este es el lugar verdaderamente donde Dios nos ha plantado a cada uno de nosotros. Es una pregunta que yo hago para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo cuando salgo del trabajo o cuando voy a un lugar, ¿verdad? Y ya pasó el tiempo, pasaron las horas, mi deseo es llegar a mi casa, mi deseo es llegar a mi hogar. Y mi pregunta para cada uno de nosotros es si verdaderamente anhelamos estar en este lugar. Si verdaderamente anhelamos estar en este espacio que Dios nos ha dado, si verdaderamente estamos encontrando ese descanso que Dios nos da, esa tranquilidad que Dios nos da, si verdaderamente estamos plantados en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque si no es así, es buen momento de que tú digas: estoy verdaderamente en el lugar en el que Dios me plantó, estoy verdaderamente en el lugar en el que Dios dispuso para mí. ¿Por qué? Porque el pertenecer a una familia nos da una identidad. El pertenecer a una familia nos da identidad a cada uno de nosotros. Es un poco de lo que habló la pastora la semana pasada, que hablaba un poco acerca de la familia. Y el pertenecer a una iglesia nos da también identidad. Voy a poner un ejemplo que me pasó el día viernes. Me acuerdo que estaba yo en una competencia. Al terminar la competencia, una de las personas organizadoras
estaba ahí, yo dije, como que esta persona yo la conozco, y sí, me acordé. De hecho, yo de niño fui a la boda de esa persona, y me acerqué con ella y le dije, oye, tú eres fulanito de tal, ¿verdad? Y me dijo, sí, ¿tú quién eres? Y le dije, ¿no te acuerdas de mí? Y me dijo, no, pues, no, y hacía memoria, lo hice sufrir un poco ahí a ver si se acordaba o no. Pues no se acordó. El punto es que le dije, yo hasta fui a tu boda. Y me dijo, y la persona que estaba con él dijo, oh, ya ves, fue hasta tu boda y no te acuerdas de quién es. Bueno, pues yo cuando fui a su boda tenía como 9 años, ¿verdad? Es lógico que tal vez esa persona no se acordara. Entonces le empecé a decir, mira, mi mamá es fulanita de tal, soy familiar de fulanito de tal. Ah, sí, como siempre, la que siempre me aplican. Eres Kevin. Y yo no. Soy Kevin, pero sí, ¿verdad? Soy esa persona que tú pensaste. Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Porque cuando yo le empecé a decir quién era mi mamá, quién era mis hermanos, quiénes eran mis parientes, así como que, sí, ya me acordé de ti. Y la familia nos da identidad. La familia nos ayuda, ¿verdad?, a dar identidad como personas. Ahora, cada familia y cada iglesia tiene sus formas. Por eso es importante que podamos permanecer en el lugar donde Dios nos ha plantado. Si yo te preguntara, fíjate que una familia desayuna a las 9 de la mañana y otra familia desayuna a las 10 de la mañana. Si yo te preguntara, ¿cuál de las dos está mal? Pues vamos a decir, ¿verdad? A lo mejor puede decir que una no, pues a las 9 de la mañana o a las 10. Realmente si nos ponemos a pensar, pues ninguna está incorrecta, ¿verdad? Cada familia tiene sus formas, cada familia tiene la manera de trabajar, de sobrellevar el trabajo que tienen. Lo mismo nosotros como iglesia. Cada iglesia va a tener sus formas, cada iglesia va a tener las maneras de hacer, y no estoy hablando de sectas ni nada de eso, ¿verdad? Estoy hablando de iglesias pues donde el fundamento sea Cristo, donde verdaderamente se predique la palabra de Dios, pero va a haber formas, aunque cada iglesia, el fundamento sea Cristo, las formas y la manera de trabajar van a ser distintas. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a permanecer en el lugar donde Dios nos ha plantado. Ahora, para ir avanzando en esto, tú sabes, y yo creo que ya todos estamos conscientes, que nuestra familia en lo terrenal, nuestra familia de sangre, obviamente nosotros también incluyéndonos, pues no somos perfectos, ¿verdad? Vamos a tener características diferentes, vamos a tener un carácter distinto, vamos a ser, ¿verdad? Pues tal vez en nuestro comportamiento de una manera, aunque sean nuestros hermanos, aunque sean, no lo sé, nuestros hijos, nuestra esposa, pues vamos a tener ciertas características y obviamente pues no vamos a ser perfectos. El problema con muchas personas es que quieren encontrar la iglesia perfecta, y la iglesia perfecta pues no la vamos a encontrar, porque recuerda que quienes somos la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y si nosotros imperfectos queremos llegar a una iglesia perfecta, pues va a estar, por ahí dicen, ¿verdad?, en chino. Ahora, dentro de eso, la vez pasada, yo te compartí la vez anterior cómo el enemigo busca hacer nidos dentro de la iglesia para precisamente destruir la congregación, destruir la obra de Dios. Y ahí te voy a mencionar 3 actitudes que muchas veces entran a la iglesia, pero no para bien, sino para tratar de destruir la iglesia. Y es por eso que nosotros debemos poner mucha atención con estas actitudes, porque probablemente sea una actitud que yo estoy desarrollando y ni me estoy dando cuenta. Probablemente sea algo que he identificado a algunas personas y tal vez no nos damos cuenta, y es importante que podamos aprender a identificar estas actitudes, porque si nosotros permitimos como congregación e iglesia en general que estas actitudes sigan desarrollándose, lo único que va a estar causando es que el reino de Dios no avance, que la obra no siga adelante. Y te voy a decir la primera actitud. La primera actitud que puede entrar
en la iglesia puede ser una actitud de Saúl. Y la actitud de Saúl es la principal causa por la cual las iglesias no pasan de una generación a otra. Y fíjate que me pasó también este fin de semana. El día viernes tuvimos los maestros eventos deportivos y pues ahí platicando, conozco a varios de ellos. Yo pertenezco al equipo de básquetbol, pero tengo muchos conocidos en el equipo de fútbol. Por 14 años, o sea, yo ni siquiera había llegado a trabajar a Villagrán cuando ya ellos pues tenían su equipo. Por 14 años, ellos le ganaban a los equipos de Cortázar, le ganaban a los equipos de Juventino y pasaban a la etapa estatal. 14 años. O sea, que realmente pues fue una racha muy, muy buena que ellos tenían por 14 años. Hasta este viernes pasado, los golearon 8-1 los de Juventino. Y ¿sabes cuál fue el problema? Que el equipo de Villagrán no pasó, son las mismas personas que comenzaron a jugar hace 14 años a las que están jugando ahora. Aunque son buenos jugando, la verdad es que ya todos tienen arriba de 40, 45 años y se agarraron a un equipo de Juventino de chavitos de 25, 20 y tantos años, ¿verdad? Pues no vieron la de ellos, ¿verdad? Y ese es un ejemplo que te doy. Otro ejemplo, este error yo lo cometí el año pasado. El año pasado yo entrenaba a los niños de fútbol de mi escuela. Entonces yo tenía una selección muy buena, pero ¿sabes cuál fue el problema? Y yo ya cuando me di cuenta hasta me daba de topes en la pared. Todos los alumnos eran de tercer grado, o sea, de secundaria. Entonces yo lo que hice fue llevarme a todos los de tercero porque eran los más buenos. Y no tomé en cuenta a los de primer grado y a los de segundo grado. ¿Sabes cuál fue el problema este año con los jugadores de fútbol? Que no había, ¿verdad? No había equipo porque todos esos de tercero que yo había entrenado ya se fueron a la preparatoria. Y entonces es como que, y ahora así como que afortunadamente no me tocó entrenar al equipo de fútbol este año. Pero ¿sabes? De eso aprendí porque este año me tocó entrenar a las niñas de básquetbol. Y de igual forma, las niñas de tercer grado eran las más buenas. Yo me acuerdo que desde primero les enseñé a jugar básquet. Y entonces, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? No voy a cometer el mismo error. Entonces, me fui al equipo porque afortunadamente las niñas que jugaban estaban en tercero y en segundo. Pues dije, no voy a cometer el mismo error. Y fui con los de primero a ver. Yo llegué a ver, dije, a ver quién es la más alta o algo para que... No, todas estaban así bien bajitas las niñas. Dije, no, pues no. Pero dije, a ver, ¿alguien ha jugado básquetbol alguna vez o les gustaría jugar? Bueno, pues nadie. Ahí como que 3 niñas levantaron la mano. Bueno, a esas 3 niñas me las llevé a jugar básquetbol y no sé si me toca entrenarlas el próximo año o no, pero afortunadamente ya no voy a dejar a la escuela sin equipo. No sé si me explico. Ahora, ¿por qué te platico todo esto? Porque una actitud de Saúl, te repito, es que en la iglesia es que no se puede pasar o no pasan a la siguiente generación. Muchas veces porque la nueva generación no quiere. Que fue, por ejemplo, en el caso de los maestros de Villagrán, no es que ellos no quieran incluir a más, es que me dicen, Kane, es que no hay maestros jóvenes que ya quieran jugar. Y yo con el equipo de básquet me decía, Kane, ponte a pensar, somos los mismos que estamos jugando desde hace 5 años y nadie más quiere jugar. Esa es una razón que muchas veces la generación no quiere tomar el reto que Dios le está dando. Pero al mismo tiempo, muchas veces el espíritu de Saúl, como fue lo que hizo con David, ve a la nueva generación como un rival en lugar de apoyar a esa nueva generación. Y verdaderamente es importante que nosotros no permitamos que el espíritu de Saúl entre a nuestra vida, entre a nuestra congregación, porque
que debemos pasar a la siguiente generación. Y en la palabra de Dios vemos cómo hubo muchos problemas en la nación de Israel cuando no sabían pasar a la siguiente generación. Porque Moisés pasó, ¿verdad?, la generación de Josué, pero después de Josué no pasó la generación y hubo un chorro de broncas. Y la principal característica de una actitud de Saúl es que usa maquillaje, no como las mujeres, ¿verdad?, sino que oculta cosas, da una imagen que no es, tiene un espíritu de religiosidad. Y en la iglesia es una persona, pero en la calle o en otro lugar muestra otra apariencia. Y quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Dice ahí: entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo. Lo que Saúl quería era que las personas, ¿verdad?, lo vieran. Dice: y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. El problema con Saúl es que pues lo que quería era aparentar, ¿verdad?, delante de las otras personas. No quiso hacerlo genuinamente delante de Dios. Y Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y el espíritu de Saúl, la actitud de Saúl es alguien que vive contenido, vive de la apariencia, se esconde con las apariencias y huye al confrontar la realidad. Entonces, es verdaderamente importante que nosotros detectemos si tenemos una actitud de Saúl dentro de la iglesia. ¿Y cómo podemos vencer la actitud de Saúl dentro de la iglesia? Pues no hay otra cosa más que arrepentimiento genuino, pidiendo perdón por tratar de aparentar algo que no somos, por agradar a la gente y no a Dios, y verdaderamente priorizar nuestra integridad y nuestra comunión con Dios. Mira, obviamente dicen por ahí que el hubiera no existe, pero no sé qué hubiera pasado si Saúl verdaderamente se hubiera arrepentido de esa situación. O sea, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero conociendo el corazón de Dios, conociendo cómo Él da oportunidad tras oportunidad, digo, no sé si lo hubiera dejado el reino, pero yo creo que la historia de Saúl hubiera terminado de manera diferente a cómo terminó. Y es importante que nosotros no permitamos esta actitud, porque vuelvo a lo mismo, eso va a impedir el reino o que el reino de Dios avance. Pues esa es la primera actitud. La segunda actitud que quiero mencionarte es la actitud de Abner, que curiosamente, ¿verdad?, pues era o fue contemporáneo de Saúl. La actitud de Abner representa a alguien que da fruto, es de apoyo, es un brazo derecho, es incondicional en la obra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 7. Dice así: entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Abner era alguien que estaba con Saúl. Era alguien pues, que apoyaba, era tal vez de sus brazos derechos. Realmente podemos decir, oye, Kane, pero entonces, ¿por qué estamos diciendo que la actitud de Abner pues, es incorrecta en la congregación? Porque verdaderamente donde empiezan los problemas no es en lo externo, sino en el interior de la persona. Cuando Abner debía estar despierto, cuidando a Saúl, tú acabas de leer, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Y cuando nosotros permitimos que la actitud de Abner entre a nuestra vida, nos dormimos espiritualmente. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos,
Dejamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Es una persona, o más bien es una actitud en la cual nosotros no podemos aceptar la retroalimentación o los límites que se nos ponen. Y en segundo libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 9, lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Aja. Abner se puso furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas?, le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por tu familia y por tus amigos, al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? Y quiero que pongas atención a lo que dice el versículo 9. Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible por ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Y en contexto, Abner estaba del lado de Saúl, ¿verdad? Pero cuando se le puso una retroalimentación, ¿verdad? Se le puso un límite, como que, entonces, ya no, ¿verdad? Ya no quiero. Y mira, quiero que, no nada más estas actitudes pueden entrar en la iglesia, ¿sabes? También puede entrar en la familia. También puede entrar en el trabajo. Otra anécdota, el año pasado tenía un alumno bien bueno para jugar, Una vez no me acuerdo qué hizo, decidimos los maestros, ¿sabes qué? Este día no van a entrenar porque pues no estuvo bien lo que hicieron. Pues nos armó una revolución que ya no iban a jugar, se jaló, ¿verdad?, a todos los muchachos, que entonces ya si no jugaba él no iba a jugar nadie. Y entonces yo me ponía a pensar, no solo aplica para la iglesia, aplica también para la familia, aplica para el trabajo. Y verdaderamente tenemos que cuidar todo este tipo de cosas. Y quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 3, versículo 24. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Dice: recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quienes sirven a Cristo. Una manera en la cual podemos erradicar esta actitud en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el lugar donde estemos, es entender o hacer entender a las personas que nadie es indispensable en ningún lugar. Nadie es indispensable en la obra de Dios, nadie es indispensable en la familia. Digo, todos somos importantes, somos amados de parte de Dios, pero nadie es indispensable. Y si va una persona o realmente esa persona decide no continuar, Dios puede levantar a alguien más. Eso lo encontramos una y muchas veces en la palabra de Dios. Y verdaderamente entender que, bueno, pues Dios nos perdona y entender que nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Mira, me acuerdo que se jubiló una compañera que tenía el día viernes, y el día lunes ya estaba la otra persona que iba a ocupar su lugar. Y dije, verdaderamente, ¿verdad? No somos indispensables. Y vuelvo a lo mismo, no quiero que se confundan. Para Dios somos importantes. Dios nos ama. Dios verdaderamente ama a cada uno de nosotros. Pero nadie somos indispensables, y dice la Biblia que no tengamos, ¿verdad?, un concepto más alto del que debemos de tener de nosotros mismos. Porque la obra es de Dios y puede continuar como Dios le agrade. La tercera actitud, y con esta es la que voy a terminar. La tercera actitud que puede levantarse dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del trabajo, es una actitud de Saúl. Perdón, ya te dije la de Saúl. Es una actitud de Absalón. Sí, es una actitud de Absalón. ¿Y qué es la actitud de Absalón?
Es una actitud de rebeldía, de anhelo de lo que otros tienen. No está conforme con lo que Dios le ha dado y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere. Y si te preguntara, ¿conoces a alguien así? Pues seguramente más de uno va a decir que sí, por eso mejor no les pregunto, ¿sí? Mejor nada más, ¿verdad? Ahí. Y segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 4 al 6, dice así, es Absalón mismo diciéndole a algunas personas del pueblo. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 4 al 6. Dice, qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía todo esto con todos los que venían al rey por justicia. Yo te hago una pregunta, ¿Absalón era el rey? ¿Quién era el rey? David. Ah, bueno, pues ¿verdad? Decía, pues de aquí me voy a agarrar para hacer de las mías. Y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. No estaba conforme con lo que Dios le había dado. No estaba contento con lo que Dios tenía para él. Mira, Dios tiene un propósito para todos. Y obviamente Dios tenía un propósito para Absalón. ¿Cuál era? Pues, quién sabe, ¿verdad? Porque tal vez, más bien Absalón no quiso seguir eso. Y quiero que me acompañes también a Romanos, capítulo 13, del versículo 3 al versículo 4. Dice así, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Dice el versículo 4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Y en el trabajo, en la familia o incluso en la iglesia, que es donde estamos en este momento, he aprendido que muchas veces no se trata de cuando alguien tiene una actitud de Absalón, no se trata de que tenga algo contra la persona, sino se trata de que tiene un problema con la autoridad. Te lo voy a repetir. No se trata de que tenga un problema con la persona, sino que tiene un problema con la autoridad. Me acuerdo, sí puedo testificar, el pastor Sergio Anaya me dijo una vez en una de las preguntas que yo le hice, así como hubo una situación y me dijo así como, había una persona a cargo y esa persona traía pleito siempre con la persona que estaba a cargo. Me dijo, pero después esa persona ya no estuvo a cargo y ahora yo estuve a cargo. Y dijo, ¿y sabes ahora con quién era el que tenía problemas? Conmigo, dijo. Y ahora con el que tenía problemas anteriormente era su mero cuate. Dice, y entendí entonces que no es el problema con la persona, sino cuando una persona tiene una actitud de Absalón, es que tiene un problema con la autoridad. En tu trabajo, en la familia, en la iglesia. ¿Cómo podemos trabajar con alguien así o cómo podemos quitar la actitud de Absalón sobre nuestras vidas? Pues tenemos que ser confrontados. Debe haber sanidad interior en nuestra vida y debemos sanar toda herida que podamos tener, porque con cualquier herida que no hayamos cerrado, verdaderamente puede brotar una actitud de Absalón. Y quiero cerrar con esto. Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. Si puede ir pasando, por favor. Nuestras actitudes como cristianos muchas veces pueden impedir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pueden impedir el avance del reino de Dios en el lugar donde Dios nos ha plantado.
pueden impedir el avance en la iglesia, pueden impedir el propósito para nuestra familia. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás en el lugar en el que Dios te ha plantado? ¿Verdaderamente en esta casa estás encontrando el descanso? ¿Estás encontrando esa tranquilidad que Dios puede darte cuando llegas a casa? Todos saben lo que después de un día cansado, todos entendemos, ¿verdad? Que lo que queremos es llegar a casa. Queremos llegar a descansar, queremos llegar a ese lugar, ¿verdad? Donde tenemos privacidad, donde estamos con nuestra familia. Y vuelvo a hacer la pregunta, es importante que nosotros podamos ver la iglesia como ese hogar, como ese lugar de descanso, como ese lugar en el cual podemos renovar nuestras fuerzas, como ese lugar donde Dios va a hablar a nuestra vida. Porque hay que entender, como lo leíamos al principio, que más que cualquier sacrificio que podamos ofrecerle a Dios, Él quiere que nosotros le conozcamos. Él quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Quiere platicar con nosotros. Quiere tener ese tiempo en el cual nosotros podamos expresarle. Y ahorita lo podemos hacer como congregación, porque también es importante que lo podamos hacer como congregación. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie y que pudiéramos orar y pedirle a Dios verdaderamente ese descanso, ese que renueve nuestras fuerzas, que renueve nuestro entendimiento, que veamos la iglesia, que veamos este tiempo como un lugar en el cual nosotros podemos descansar, donde cual podemos alimentarnos, con el cual nosotros podemos convivir con nuestra familia en la fe, con el cual nosotros podamos pasar tiempo con cada uno de ellos. Y vamos a orar pidiéndole a Dios y agradeciendo por este tiempo. Y si hay algo, ¿verdad?, que el Señor necesite de trabajar en nuestras vidas, que pueda hacerlo, que no permitamos que la actitud de Saúl, la actitud de Absalón, la actitud de Abner entren en nuestra vida, que entren en nuestra familia y que no entren tampoco en nuestra iglesia. Papá, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Padre, porque más que cualquier sacrificio que podamos ofrecerte, tú quieres que te conozcamos, papá. Tú quieres que podamos tener intimidad contigo. Tú quieres que podamos, Señor, conocerte. Quieres que verdaderamente, Dios, en este lugar, en tu casa, podamos encontrar descanso, podamos encontrar paz, Dios, que podamos, Padre, convivir con nuestra familia en la fe, que podamos buscarte, Dios, y que veamos la iglesia, Dios, que veamos este lugar como un lugar en el cual, Señor, podemos descansar en tu presencia, un lugar en el cual nosotros somos alimentados, papá, que somos renovados, que renueves nuestro entendimiento y que verdaderamente podamos encontrar ese lugar seguro, Dios, que tú anhelas para nosotros. Gracias, Dios, gracias. Yo te pido, Dios, que quites toda actitud, Dios, que quiera destruir el avance de tu reino, Dios, que no permitamos, Dios, que ninguna actitud incorrecta entre a nuestra vida y que pueda afectar nuestra familia, Dios, pueda afectar nuestro trabajo, pueda afectar, Dios, a nosotros como iglesia. Gracias, Dios, gracias, Jesús. Queremos honrarte, queremos, Señor, alabarte y verdaderamente, Dios, hacer lo que te agrada. Gracias, Jesús. Gracias, papá.